Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, todo marchando súper correcto. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es hablar, reflexionar, opinar, reaccionar, lo que quieran llamarlo, a contenido relacionado con el Real Madrid, en este canal que ha sido efectivamente creado para defender al Real Madrid de tanta mierda que le viven tirando a la institución más importante de todos los tiempos en la historia de este deporte que tanto nos apasiona, llamado fútbol, ¿no? Pero quiero que presten mucha atención porque viene cargadito. Vamos a ver algo de Álvaro Arbeloa, a quien, bueno, muchos no tienen mucha fe, hay mucha gente que no le cae bien, muchísimas cositas allí. Vamos a ver algo muy importante de un TikToker y vamos a ver algo sobre Florentino, y sobre el final les voy a colocar algo muy interesante que les voy a dejar correr en el video para que lo disfruten al máximo. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque viene cargadito y sin mucho más cuento, arrancamos. Amigos, y no podía empezar de otra manera que con este clip de este TikToker que se llama Karim Herrero, para que presten mucha atención al respecto de todas las cosas que va a decir aquí. Querido Real Madrid, puedo entender que te hayas gastado más de 1.300 millones de euros en convertir el Bernabéu en una lata de mejillones, con la misma utilidad que usar un folio de pisapapeles, porque todos los conciertos con los que querías rentabilizar la reforma se los lleva al estadio del Atlético. También puedo entender que el Albacete, un equipo de puta segunda división con 12 millones de euros de presupuesto, no se haya eliminado este año de la Copa del Rey, teniendo el Madrid un presupuesto de 1.248 millones de euros. Apenas 1.236 milloncitos más que el Albacete. Lo entiendo. Incluso puedo entender que las entradas más baratas para ir a ver un partido random de liga al Bernabéu cuesten 75 euros en el anfiteatro de la séptima polla, que cuando los aficionados de la primera fila están celebrando el gol, desde allí arriba se ve que el jugador todavía no ha tirado a puerta, porque estás tan a tomar por culo que hasta las jugadas se ven con retardo. Lo entiendo, poco a poco, Madrid, lo entiendo. Pero lo que no me cabe en la puta cabeza es que ayer fuera el cumpleaños de nuestro eterno comandante, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, y que le felicitasen públicamente el 100% de los equipos en los que ha jugado: el Sporting de Lisboa, el Manchester, la Juve y el Al-Nassr. Y no le felicita el puto Real Madrid, al máximo goleador de nuestra historia, al hombre que inventó el aura, al padre de nuestra putísima generación, al ser humano con el que Dios se remangó antes de crearlo. Y el día de su cumpleaños subís a Instagram un puto reel de un entreno. ¡Oh, mirad! Somos jugadores de fútbol y entrenamos al fútbol. ¡Florentino! Es absolutamente maravilloso. Y definitivamente, muchachos, creo que en algo vamos a estar de acuerdo todos a día de hoy. Mira la diferencia de en cómo... Yo creo que a Messi le sobreprotegieron, pero... Y está bien, yo entiendo que el Madrid tiene que avanzar, que hay gente que pide que vuelva a Cristiano, no estoy de acuerdo, pero una cosa no quita la otra. Y evitarse un gesto que te va a tardar absolutamente nada. La verdad, yo no entiendo en lo absoluto qué tiene que ver esto. O sea, este tipo le cambió radicalmente lo que pudo haber sido una historia o una etapa muy negra para el madridismo, con un Barça que estaba fuerte y además pagando árbitros. La cambió totalmente y radicalmente. Te dio sus mejores años y no eres capaz de hacerle un pequeño gesto. Es que definitivamente yo no lo puedo llegar a entender, muchachos. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente porque también viene bastante cargadito y aquí les quiero mostrar. Lo cierto del caso es que hoy el FC Barcelona ha sacado un comunicado en el que, bueno, afirman que sale de la Superliga y de manera oficial el Real Madrid se queda solo en el tema de la Superliga. Pero yo quiero colocarles algo que encaja a la perfección con esto. Nuestro presidente Florentino Pérez hace no tanto. Vamos a escucharlo. Pero vamos, quiero decirle que al primero, pues yo es que no puedo decir nada, no me voy a enfadar con el Barça. El Barça, si nos abstraemos de los rifirrafis estos que llevan todos los domingos y los forofos y tal, el Barça y el Madrid se tienen que ayudar, se lo digo con toda sinceridad. Somos, yo creo que el primer club del mundo es el Madrid, pero el Barça está entre los grandes. Y el clásico y la historia y todo, pues digamos, nosotros desde la tranquilidad que no da el partido, tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. Luego, pues, ¿por qué nos vamos a parar? Porque un señor diga una cosa, pues oiga, pues, coge los periódicos, todos los días nos dicen cosas, ¿eh? ¿Qué les puedo decir al respecto, mis muchachos? El Real Madrid sí es el club más importante del mundo florentino. El Real Madrid es el club que va a ser muy difícil que alguien le baje de ese trono, pero el Real Madrid en la actualidad es un desastre absoluto y total. Mira cómo Laporta, después de que le lamboneaste, te la ha clavado. Pero quiero decir que el Real Madrid a día de hoy no está ni cerca de ser el mejor club del mundo. Y en parte a eso, gracias a, entre otras cosas, porque Florentino Pérez, a quien admiramos y respetamos muchísimo, ha estado más pendiente de hacer un Barça fuerte, ahí lo tienes, y debilitar a nuestro equipo.
no tengo ni siquiera mucho más que añadir al respecto porque me parece soberbio lo que ha sucedido. Y bueno, cada quien dice, por ahí dicen que cada quien tiene lo que merece. Y Florentino Pérez, ahí está absolutamente todo eso. Esto ha ocurrido hoy en la rueda de prensa del partido de previa del Real Madrid de Mestalla contra el Valencia. Le han preguntado a Arbeloa sobre el comunicado y al respecto del caso Negreira. Y esto es lo que ha dicho el actual entrenador del Real Madrid. Acaba de sacar el Barça un comunicado en el que dice que sale de la Superliga. Ayer veíamos al expresidente Joan Gaspart ir al juzgado a declarar por el caso Negreira. No sé a ti como entrenador del Real Madrid, como uno de los portavoces del club, ¿qué te parece todo este ruido? ¿Qué te pareció ver ayer a una persona como Gaspart en un juzgado? Pues mira, respecto al caso Negreira, yo creo que nadie, y repito nadie, entiende que a día de hoy el escándalo más grave en la historia del fútbol español todavía sigue sin resolverse. Y para mí eso es lo que debería preocuparle a muchos. La pregunta es muy clara y muy precisa, muy rápida. ¿Ustedes definitivamente creen que si el Barça hoy, en vez de sacar un comunicado diciendo que sale de la Superliga, saca un comunicado en el que dice apoyo 100% a Florentino con el tema de la Superliga? ¿Ustedes creen que Álvaro Arbeloa hubiera dicho esto hoy? Yo tengo mis dudas, sinceramente. Hay mucha gente aplaudiéndolo y yo siempre he dicho una cosa: todo lo que sea señalar a estos corruptos me parece maravilloso, pero me parece lamentable también cómo han actuado algunos, entre otras cosas, nuestros dirigentes a conveniencia de otros. Me parece realmente lamentable, pero bueno, es lo que estamos, es lo que nos hemos ganado, es lo que nos hemos buscado. Esperemos que esto, entre otras cosas, sea uno de los motivos que diga Florentino: mira, voy a dejar de ser un poco soberbio, porque sí, mi gran trabajo creo que me ha llevado a la soberbia y voy a intentar reconducir esto de la mejor manera y voy a ir a reventar al Barça. Los voy a dejar con este clip que me parece maravilloso. Es largo, por eso lo voy a dejar hasta el final del video para que lo vean completo y tranquilo, pero me parece que es muy importante que se siga repitiendo, entre otras cosas, lo que vamos a escuchar en breve. Gracias por acompañarme. Habla Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.